Hoy Luis García Jambrina protagoniza El Café Televisión. Lo hace después de haber publicado hace menos de un mes El Manuscrito de Aire, la cuarta entrega de las aventuras protagonizadas por Fernando de Rojas. Un libro en el que mezcla una vez más, de manera magistral, la novela histórica con la novela negra. Confiesa que es su novela más ambiciosa y que con ella cerrará la tetralogía que comenzó hace 11 años con El Manuscrito de Piedra. Asegura que ya piensa en su próxima novela. Una parte de su inspiración procede de sus clases de literatura española en la Universidad de Salamanca, un programa en el que García Jambrina repasa su trayectoria literaria o donde habla sobre el formato digital y el soporte tradicional. Para mí es la más ambiciosa. Sigue siendo una novela como las anteriores de la serie, con los mismos elementos, pero bueno, quizá con un componente añadido, que en este caso el aspecto histórico tiene mucha importancia. Lo que quiero un poco es ir ampliando el mundo de Rojas, porque la época es muy importante. Con el libro se establece una relación, yo diría que emocional. La suerte que tengo es que todo lo que tiene que ver con mi formación literaria y todas las investigaciones que hago, incluso las clases, pues siguen alimentándome. Es una novela histórica en la que se mezcla también la intriga detectivesca o policíaca. También hay muchas dosis de aventura, en este caso venía dado un poco por ese territorio recién descubierto y lleno de peligros. Es el paraíso, pero también tiene su infierno. Y por último, y esto sí que es una novedad en mis novelas, hay un romance amoroso que se extiende a lo largo de toda la obra, ¿no? Eso en cuanto a si hubiera que caracterizarla, ¿no? Y bueno, luego es una novela que se ocupa de una cuestión que sigue siendo muy compleja y muy controvertida, que es la de los primeros años de la colonización y conquista del Nuevo Mundo, ¿no? Yo he preferido ese momento al de la conquista de México, la conquista de Perú, que son asuntos muy tratados ya en otras novelas. Sin embargo, lo que ocurrió en los primeros años pues es muy desconocido y es lo que va a marcar la pauta para luego los pasos posteriores, ¿no? Porque la novela se sitúa en la Española, que era la base de operaciones de entonces para el descubrimiento de nuevas islas y de los territorios del continente, lo que llamaban ellos tierra firme. La gente que la ha leído, todos me comentan que la han leído prácticamente de una sentada, que no han podido dejarla. Para un novelista eso es lo mejor, ¿no? Y esa es la función que en mis novelas tiene la intriga policíaca, ¿no? Que sabes que si está bien planteada, el lector, aunque solo sea por eso, va a querer seguir leyendo, ¿no? Para mí es la más ambiciosa. Sigue siendo una novela como las anteriores de la serie, con los mismos elementos, pero bueno, quizá con un componente añadido, que en este caso el aspecto histórico tiene mucha importancia y bueno, y sigue estando de actualidad. La prueba está en estos últimos meses, ¿no? Que se han suscitado muchos debates y cuestiones a cuenta de las declaraciones que hizo el presidente de México. En Estados Unidos todo esto es un tema abierto, ¿no? Hay ahora un momento de desacreditar a Colón, ¿no? O sea que, bueno, yo en la novela he intentado precisamente mostrar las cosas no desde la mentalidad y los intereses de ahora, sino de un poco desde la mentalidad de la gente de esa época. Por eso me he valido mucho de las crónicas de indios, de indias, de las cartas, diarios, etcétera. Entonces, para que todo se plantee desde esa mentalidad y no desde la nuestra, ¿no? Esta novela estaba previsto desde el principio. En El Manuscrito de Piedra ya doy a entender que va a haber una novela en el Nuevo Mundo, porque mando a un personaje, Fray Antonio de Zamora, ¿no? Ese dominico que era su mentor y ayudante. Entonces, casi desde entonces vengo leyendo cosas. Esta novela quería documentarme mucho porque es un tema con el que yo no estaba muy familiarizado. De modo que eso, la preparación fue larga y la escritura, la verdad que sí, fue breve y muy fluida, ¿no? Ya es un personaje que conozco muy bien y, en ese sentido, pues ya estoy muy habituado a lo que es el proceso de escritura.
pero el proceso de documentación en este caso era mucho más importante. Incluso viajé un par de veces a Santo Domingo, ¿no?, para conocer la ciudad y los alrededores y además, pues poner de primera mano un poco lo que era mi visión de la isla, lo que queda de entonces, ¿no? Yo no me invento nada con respecto a los taínos y esa situación. Hay algunas cosas que tengo que inventarlas o cambiarlas de sitio, ¿no? Pero por lo demás, la novela muy documentada. Está documentada, por un lado, a través de obras y documentos de entonces, y luego lo he contrastado todo eso con lo que piensan los historiadores actuales de aquel periodo, ¿no? He leído mucho y también me he entrevistado con algunos historiadores, escritores, etcétera, que han tratado el tema o que conocen muy bien el mundo taíno, etcétera. O sea que hay mucho de verdad y de histórico y de real, y luego, bueno, pues nunca hay que olvidar que se trata de una novela y ya de entrada pues no sabemos que Rojas estuviera en el Nuevo Mundo. Probablemente no hubiera podido entrar, puesto que era converso. Hubiera entrado si hubiera sido por orden o con el permiso del rey, ¿no? Entonces sí, esos aspectos son inventados, pero toda la base de la novela es real. El formato fue saliendo un poco de manera improvisada cuando escribía la primera novela, porque esa es la verdad. Porque mi primera intención era hacer un cuento, un relato breve sobre Rojas, como los que yo había hecho en un libro anterior, Era Muertos S.A. Pero de repente vi que daba tanta juego y el personaje de alguna manera sentía como que tiraba de mí, quería más, ¿no? Quería un desarrollo mayor y bueno, y eso se convirtió en una novela. Y fui tomando decisiones por el camino, ¿no? La primera pues era el tipo de novela que yo quería hacer, si era una novela histórica pura y dura o no. Y ahí es cuando decido pues eso, mezclarla con elementos detectivescos que tengan una intriga policíaca o incluso negra. Eso lo llevé a mi terreno y ahí le di mucha importancia a todo el trasfondo literario que tiene la novela, ¿no? De entrada el protagonista es un escritor, salen personajes literarios como la Celestina o luego Lázaro de Tormes, etcétera. Ahí ya le fui dando yo un poco, pues eso, mi toque personal a ese tipo de novela. Y luego, pues eso, elementos propios de la aventura, de la literatura fantástica, en aquella primera novela. Pero todo fueron decisiones que tomaba yo un poco sobre la marcha, porque yo no sabía cómo iba a desarrollarse la novela, ni cómo iba a terminar, ni nada. Y bueno, y en este caso, pues funcionó. Y lo que sorprendió precisamente eran esas decisiones atrevidas que yo había tomado y con las que tanto había dudado. Esas eran las que más interesaban, el hecho de convertir a Rojas en una especie de detective o pesquisidor, que luego con el tiempo me he dado cuenta que no era una decisión tan descabellada, porque realmente el oficio de Rojas, porque dejó de escribir después de la Celestina, que se sepa, el oficio era el de jurista o alcalde mayor. El alcalde mayor era el que impartía la justicia dentro del concejo, dentro de un lugar, ¿no? Y bueno, creo que eso lo aproxima mucho a lo que es un pesquisidor. Lo único que en Talavera de la Reina, que era donde él ejercía, pues se ocupaba de casos muy menores, que tenían que ver la mayoría, supongo, con cuestiones de lindes y propiedades, mientras que cuando sale fuera de su territorio pues se enfrenta a casos muy complejos. Quizás el más complejo hasta ahora es este del manuscrito de Aire. El que más alegrías me ha dado es el manuscrito de Piedra, ¿no? Que es la novela que sigue viva en estos momentos. Se sigue reeditando varias veces al año, después de 11 años de haber sido publicada. Entre otras cosas porque desde el primer momento, ya en el año, o sea, meses después, ya entró como lectura obligatoria o como lectura pues eso, recomendada en muchísimos institutos de secundaria de toda España, no solo de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Cantabria,
y en las otras pues en menor medida, ¿no? Y eso es muy importante para una novela porque tienes ahí una cantera enorme de lectores. Con esos lectores sí que yo no contaba cuando imaginaba lo que podía, en las mejores circunstancias, lo que podía dar de sí la novela. Yo no contaba con que los adolescentes pudieran leerla y además con interés y con agrado, porque eso es lo que hace que esa lectura se repita año a año e incluso se vaya extendiendo, ¿no? Pues elegí Fernando de Rojas porque yo había escrito ya varios cuentos de tema literario, sobre enigmas de la literatura, la autoría del Lazarillo, la muerte de algún escritor. Hice uno sobre Unamuno, ¿no? Las últimas horas de Unamuno, contadas desde los ojos de una niña, ¿no? Que asiste sin darse cuenta al envenenamiento de Unamuno. Me hice eco de aquellos rumores que circularon por la ciudad y desde el bando republicano de que a Unamuno lo habían envenenado, ¿no? Y bueno, y había algún cuento más en esta línea. Me di cuenta de que esos cuentos gustaban y que, bueno, pues para mí podía ser un buen campo de ensayo, y por eso decidí hacer uno sobre Fernando de Rojas, cuya vida está llena de enigmas, sabemos muy poquito de él. Eso para un escritor está muy bien, porque es un autor, una figura muy conocida por todo el mundo, incluso aunque no hayan leído La Celestina, pero por otro lado no se sabe casi nada de él. Para un escritor eso es estupendo porque te está invitando de alguna manera, ¿no?, a que le escribas una vida, que te inventes una vida. Y ese fue el motivo. Bueno, luego todo lo que tiene que ver con la autoría de La Celestina, etcétera, y el hecho de que estudiara en Salamanca, cosa que él cuenta, pero que no ha podido ser probado porque los libros de matrícula de esos años no existen, ¿no? Entonces, bueno, lo hacía para mí un personaje muy atractivo y al final, pues eso, acabó convertido en protagonista ya no de una novela, sino de una serie de novelas. De momento, una tetralogía. Lo que habrá es una nueva tetralogía. Esta la doy por cerrada, que es la que está prevista desde el primer libro, y ahora pienso en otras 4 más que tengo en mente. En la primera de ellos ya llevo un tiempo trabajando. Lo que quiero un poco es ir ampliando el mundo de Rojas, porque la época es muy importante. Volverá a Salamanca después de este paso por el Nuevo Mundo, pero luego lo mandaré a algunos otros lugares, ¿no?, siempre con una conexión salmantina. Pero eso, es una época inagotable, es la época más importante, más interesante de la historia de España, para bien o para mal. Creo que es un perfil muy variado y eso es algo que me gusta. Yo no escribo para un tipo determinado de lectores. Siempre me planteé que la novela pudiera leerla desde un catedrático de universidad, incluso hasta conocedor del tema, y hasta una persona que normalmente no leyera novelas. Y me consta que ha habido bastantes personas que han empezado en la lectura con mi novela y que me lo dicen. Usted es el culpable de que yo haya leído por primera vez un libro y me haya hecho aficionado a la lectura. Para mí eso es lo mejor que le pueden decir a un escritor, ¿no? Y me gustaría ponerlo en la solapa de los libros, ¿no?, junto a los títulos que he publicado, porque creo que es algo importante. Entonces, bueno, y luego lo que comentaba, ¿no?, adolescentes que en el bachillerato, bien porque le han obligado a leerlo o le han recomendado la lectura, pues que leen algunos de mis libros, fundamentalmente el manuscrito de piedra. Entonces, es un perfil muy amplio y eso era deseado por mí. Yo intento hacer novelas que, como suele decirse a veces, tengan diferentes capas de lectura. A unos les interesarán unos aspectos, a otros. Unos se quedarán con la intriga detectivesca o con el romance amoroso y otros irán a más profundidades y complejidades. A lo mejor se van a interesar por ese tema, por eso al final pongo la lista de una parte de los libros que yo he leído para escribir esa novela, por si acaso al lector le interesa seguir. Entonces eso, un perfil muy amplio. Hombre, sí que es importante, dado que se trata de una novela histórica, es importante que sean lectores que no tengan prejuicios. Hay muchos lectores que eso con respecto a la novela
histórica tienen prejuicios, porque es verdad que hay muchas novelas que no cumplen mínimamente los requisitos requeridos, que no tienen rigor histórico ni literario. Pero bueno, yo siempre he querido romper un poco con esos tópicos. En España parece que está subiendo en los últimos años la venta de libros en papel. Y la otra noticia complementaria es que en formato digital pues es una cosa que se paró, que no ha seguido las proporciones que se pensaban, ¿no? Se vaticinaba que en poco tiempo el libro digital iba a sustituir al libro en papel, o por lo menos a ciertos géneros del libro, y afortunadamente no ha sido así. Y lo que pasa es que, bueno, con el paso de los años puede que las cosas cambien o se inviertan, ¿no? Pero bueno, está claro que hay un apego al papel que tiene que ver con muchos factores, ¿no? Hombre, el libro es un producto singular que no tiene mucho que ver con otros productos, ¿no? Y con el libro se establece una relación, yo diría que emocional, y por eso el libro es objeto de regalo en Navidades, en otros periodos, con otros motivos, ¿no? O sea, es algo emocional, y que, claro, si no hubiera ese contacto físico que permite el papel, ¿no? No solo tocarlo, sino, bueno, doblarlo, subrayarlo, usarlo de alguna manera, llevártelo a todas partes, etcétera. Si no fuera por eso, pues no tendría esta cosa emocional, ¿no? Y bueno, y eso es lo que ha permitido, lo que va a permitir que permanezca durante mucho tiempo, y yo creo que nunca va a desaparecer. O sea, va a haber géneros, en todo caso, que no van a pasar a lo digital, ¿no? Entre ellos supongo que la novela y la literatura en general. Es muy importante para transmitir ese amor por la literatura, pues bueno, contagiar el amor por los libros, ¿no? ¿Y cómo se contagia? Pues leyendo. Yo en mis clases, más que dar teoría, lo que procuro es que leamos y comentemos muchos textos literarios, y sobre todo muchos textos variados, ¿no? No sé, que es importante que un lector, y sobre todo un estudiante de filología, no se centre solo en un determinado tipo de libros. Afortunadamente la literatura es algo muy amplio, ¿no? De adolescente, no sé por qué, pero supongo por diversas circunstancias, era un lector que leía de todo. O sea, lo mismo leía el Quijote que leía una novela de Agatha Christie, y además una después de la otra. Y para mí era todo lo mismo, todo era lectura, y todo tenía su importancia. Un poco, pues eso es importante para transmitir el amor a la lectura, ¿no? Que hay que leer por gusto. Hay que leer por gusto, y hay un momento también un poco que un lector, sobre todo si es joven, tiene que plantearse retos literarios. Yo me los planteaba, ¿no? De leer cosas que fueran bastante difíciles de entrar en ellas, ¿no? Novelas, pues eso, grandes novelas de la literatura universal del siglo XX, que son la mayor parte de ellas pues difíciles, pero que si uno se habitúa y aprende a convivir con ellas y a respirar en esa atmósfera, pues acaba cogiéndole gusto. Entonces eso es una combinación de leer por gusto lo que te da la gana en cada momento, pero también plantearte retos literarios. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Bueno, pues voy a leerme, por supuesto, el Quijote, ¿no? Que es esa lectura que siempre está pendiente, ¿no? Entre los españoles. Incluso hay a veces algún estudiante de filología que te confiesa que ha acabado la carrera y no se ha leído el Quijote. La lectura no debe ser nunca una obligación, pero sí que es importante que un lector siempre quiera ir más allá, porque si se limita a solo un territorio, pues al final ese territorio ya no le va a brindar ninguna sorpresa, ¿no? Entonces hay que ir ampliando ese mundo de la literatura y llegar a todas partes. Y no solo leer novelas, sino leer poesía, leer ensayos, y no solo literatura culta, sino literatura popular, que para mí siempre fue muy importante. Yo
uno de las manifestaciones literarias que me llevó a escribir fueron los romances tradicionales del Cerco de Zamora que me leía mi abuelo. O sea, para mí esa fue el primer despertar, de alguna manera, en la literatura. Por eso a mí la literatura popular siempre me ha gustado, ¿no? Y la poesía, la lírica popular, por ejemplo, para mí está casi por encima de la lírica culta de los grandes poetas españoles. Entonces eso, ir ampliando ese territorio, ¿no? Un poco como un explorador que no se limita a lo que ya se conoce, sino que quiere explorar territorios nuevos, ¿no? Si luego no te sientes bien en esos territorios, pues los dejas y buscas otros. Yo empleo para la literatura casi todo el tiempo libre o de ocio que tengo. No tengo casi ninguna otra afición, salvo viajar o ver películas y algunas series de televisión, que en todo caso para mí el cine y las grandes series de televisión no están muy alejadas de lo que es la literatura, ¿no? Un escritor no solo se forma leyendo, sino también con otro tipo de formas expresivas, ¿no? La suerte que tengo es que todo lo que tiene que ver con mi formación literaria y todas las investigaciones que hago, incluso las clases, pues siguen alimentándome de alguna manera como escritor. Y quiero pensar que también mi actividad como escritor pues también me enriquece un poco como estudioso de la literatura y como profesor. ¿Dónde leo? Pues leo en el mismo sitio donde escribo, fundamentalmente, donde escribo literatura, no donde hago otro tipo de trabajos que tengan que ver con la literatura. Yo escribo en un sillón orejero muy cómodo, con reposapiés y una bandeja con un ordenador portátil encima. Es decir, escribo de una manera que nunca tenga la sensación de que estoy trabajando, sino que estoy pues cómodamente en un sillón que me permite viajar generalmente al pasado, ¿no? Y ahí es donde leo también, junto a un balcón con mucha luz, y que cuando dejas de escribir o de leer, pues giras la vista y tienes algo agradable que ver, ¿no? Ese es, también leo en la cama, pero cada vez menos, ya cada vez me duermo antes, ¿no? Pero sí, ese espacio de ese sillón situado junto a un balcón es aquel en el que leo y escribo, es decir, en el que me evado por unas horas de la realidad inmediata, ¿no?